La verdad de su amor, te seguiré pues en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Mortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador y amigo fiel es Jesús. Muy bien, hermanos, buenos días. Una vez más, a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, los saludamos en esta mañana desde Santiago de Chile, a cada uno de ustedes, especialmente a los hermanos de nuestra iglesia, obviamente que nos están viendo. Un saludo para cada uno de ustedes, para nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y como todos los domingos, bueno, cuando las cosas estaban normales, teníamos escuela dominical de 10 a 12 del día, y donde tenemos clases para niños, para jóvenes y para adultos. Y hoy día, dadas las circunstancias que son diferentes, y Dios ha permitido esto, estamos saliendo al aire también constantemente con estudios bíblicos, ¿verdad? Porque lo más importante cuando nos congregamos es el estudio de la palabra, porque sin el estudio de la palabra, que es el alimento del espíritu, entonces nosotros no podemos vivir, o sea, espiritualmente no podemos fortalecernos. Acuérdense de lo que Dios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta es, ¿y cómo nos fortalecemos en el Señor si no es a través de su palabra? Y como consecuencia, después de la palabra, obviamente, la reforzamos con la oración. Entonces, cuando uno estudia la palabra, entonces crece en fe. Y cuando uno crece en fe, puede levantar el escudo de la fe. Y obviamente cuando conoce las escrituras, puede levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y de esa manera ponerse, dice, ¿cómo se llama? Los calzados del Evangelio. Y eso, entonces, por lo tanto, es importante para nosotros este tiempo de escuela dominical, ¿verdad? Entonces, y todos nosotros, cuando nos congregamos, justamente nos congregamos para estudiar la palabra, y el estudio de la palabra lo que hace es glorificar a Dios, ¿entiendes? Glorificamos a Dios cuando estudiamos la palabra, cuando oramos y cuando alabamos al Señor, ¿verdad? Y le alabamos obviamente como por quien es Él, como un signo de, o como una, perdón, como una señal de gratitud.
Entonces, en ese sentido, buenos días a todos y bienvenidos. Y entonces un saludo como digo, a todos los hermanos en todas partes. En Perú hay muchos hermanos que nos ven, en Estados Unidos, aquí en Chile. Entonces, estamos contentos por ello. Y también tenemos muchas gratitudes. Hay muchas gratitudes, hay muchas cosas por las cuales agradecer al Señor. Como por ejemplo, en este tiempo Dios nunca nos ha abandonado. Y en este tiempo es cuando sentimos que Dios está más con nosotros. Su presencia de Dios es mucho más evidente. ¿Y cómo se evidencia la presencia de Dios? Primero, porque siempre nos permite acercarnos a Él en oración y a través de su palabra. Segundo, porque Él siempre nos provee para nuestras necesidades. Y tercero, porque Él siempre nos cuida. Y si nos enfermamos es porque Él lo permite. Y aún eso es una bendición del Señor. Y también porque podemos estar con la familia y porque en este tiempo podemos cambiar muchos puntos de vista errados que tenemos. Entonces yo doy gracias a Dios por ello y también doy gracias a Dios porque esta semana o estos días he estado conversando con misioneros de otros países, del otro lado del mundo, ¿no? Con una señorita y en la mañana con un hermano. Entonces, y ellos obviamente hay una diferencia de 10 horas con ellos. Estaba hablando ayer con una y ahora otro hermano y estamos a 10 horas de diferencia. Entonces ellos necesitan muchas oraciones, nosotros necesitamos apoyarles a ellos. Esta hermana que hablé ayer, incluso probablemente después de esta pandemia nos visite, ¿entienden? Entonces oremos por ella. ¿Entiendes? Ella se llama Rebeca, nada más. Sí, entonces oremos por ella. Y también oremos por este hermano que está al otro lado. Entonces necesitan oraciones y bueno, hay que estar orando por nuestros misioneros en todas partes. Bueno, y también empezamos siempre con los consejos, ¿verdad? En cuanto a los consejos, ya sabemos que nosotros debemos obedecer a las autoridades. Ya hemos reiterado esto, las autoridades han sido puestas por Dios. Algunos dicen, no, es que nosotros no podemos, no. Dice, y toman algunos versículos, sí, pero esta situación es una situación muy sencilla. Simplemente hay que obedecer a las autoridades y hay que quedarnos donde corresponde, ¿verdad? Y en segundo lugar, no salir si no es absolutamente necesario. Estar en cuarentena, ¿no? Para nuestro propio beneficio, aún para el beneficio de los demás. Y seguir todas las indicaciones que nos dan los médicos, las enfermeras y bueno, el Ministerio de Salud, de lavarse las manos, de cambiarse de ropa cuando uno vuelve de la calle, quitarse los zapatos al entrar. Entonces, tomar todas esas precauciones. Ser precavido no es de cobardes, ser precavido es de sabios, ¿entiende? Entonces, eso. Y luego nuestros deberes también como cristianos, ya sabemos, este es el tiempo en que debemos orar. Entonces aprovechemos el tiempo, por ejemplo, de orar unos por otros es el mandamiento. Entonces oremos unos por otros. Nos conocemos. Debemos orar por cada miembro de la iglesia. Yo conozco a Pablo, conozco, no sé, al hermano Fermín, a la hermana Paulina, al hermano Iván. Conozco a Francisco, a Javiera, conozco a Leonor, conozco a la hermana María Esther, a la hermana, no sé, Beatriz, a la hermana Leontina, conozco a Sandro, conozco a Nicole, conozco al hermano Luis, a la hermana Miriam, al otro hermano Luis, a la hermana Patricia. Entonces uno puede nombrar uno por uno, entonces orar. ¿Ve? Podemos pasar orando unos por otros. ¿Para qué? Primero para que Dios les ayude en su crecimiento espiritual. Eso es lo más importante. Y luego también que Dios les ayude en su salud, en sus necesidades materiales y todo eso. Entonces orar por la iglesia, orar por las personas nuevas que están llegando. ¿Entiende? Orar por esas personas a las cuales tenemos acceso, orar por los vecinos. Pero también este tiempo es donde necesitamos orar por nuestros misioneros. Tenemos misioneros en todas partes. Oremos por ellos. Oremos porque nosotros como iglesia no solamente sustentemos a 2 o 3 misioneros. Oremos porque como iglesia queremos sustentar a más misioneros y que nuestra perspectiva aún cambie, que nosotros tenemos que fijarnos, o mejor dicho, enfatizar en los países menos evangelizados del mundo. Entonces oremos por ello, ¿verdad?
Y también oremos por las autoridades y por lo que está pasando. Hay países donde las cosas están empeorando. Tengo entendido que en Perú las cosas han empeorado. Hasta ayer habían más de 21.000 infectados. Habían casi 600 muertos. O sea, superaron. Al comienzo Chile les superaba. Ahora han sido superados. Y ellos han ampliado la cuarentena hasta el 10 de mayo. Entonces, y bueno, yo hablo con muchos peruanos, con muchos hermanos pastores de allá y algunos jóvenes de la iglesia, y ellos dicen que la situación de verdad está bien complicada. Un pastor de Lima con quien hablaba, él decía, oh, la situación está muy complicada y yo creo que esto va a ser ampliado, tal vez más. Entonces oremos, por ejemplo, por ellos, oremos por lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces es un tiempo de oración. Entonces nuestras oraciones, como lo decía, en este tiempo se hacen más profundas, más intensas, hay más riqueza. Y nuestra oración incluso va con amor. No es orar por Israel, obviamente. Un cristiano tiene que orar por Israel. Y también es el tiempo. Entonces oramos el tiempo de estudiar la Biblia. Hoy es cuando nos sentamos y en calma apagamos el televisor, apagamos el computador, apagamos, no sé, los celulares, todo lo que tenemos y nos ponemos en conexión con Dios a través de las escrituras, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día es cuando Dios nos da la oportunidad de escudriñar las escrituras. Y luego, también compartir el evangelio con otros. Hoy es el tiempo en que uno puede llamar, por ejemplo, por WhatsApp. Yo estoy conversando todos los días o converso o con misioneros, o con hermanos, o aún con familiares. Y entonces, y ahora es el tiempo en que uno les puede compartir el evangelio. Por ejemplo, yo anteanoche hablaba con un joven del Perú, era Ronald. Cuando yo me vine del Perú era casi un niño, hoy día obviamente ya es un ingeniero de más de 30 años. Estamos acá en Chile ya casi hace 18 años, entonces para que podamos imaginarnos. Entonces él no me cortaba, ahora hablamos como 3 horas. Entonces era un tiempo para hablar de las cosas espirituales. ¿Entiende? Entonces, y yo le decía, pero Rona, no te quiero quitar el tiempo. ¿Pero qué tiempo me quita usted si hoy día tengo todo el tiempo del mundo? Entonces uno tiene que aprovechar ese tiempo ¿para qué? Para presentarle el Evangelio, ¿verdad? Entonces, eso. Y también nuestros deberes como padres. Hoy es el tiempo en que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. En realidad, según la Biblia, la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, no del gobierno ni de los profesores. Ellos obviamente son de ayuda porque ellos le dan formación académica, pero nosotros somos los responsables de su formación espiritual, de su formación moral, ¿entiendes? De cómo nosotros somos, ellos van a ser el reflejo de eso. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6 al 9 habla claramente que nosotros como padres primero debemos amar, dice, al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y como consecuencia nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, dice, cuando te acuestes, cuando te levantes por el camino, vayas donde vayas, repítele, enséñale, reitérale. Enséñale quién es Jesús, enséñale que la palabra de Dios es importante, enséñale que orar es muy importante. Testifícale si son niños. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces es un tiempo también para pasar juntos y tener reuniones de acción de gracias, ¿verdad? Entonces esas serían nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, ya sabemos, los domingos está la hermana Paulina en la iglesia y sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Entiende? Entonces, y eso hay que cumplirla, obviamente. Si tenemos fe, entonces ahí cumplimos. Y también otra responsabilidad como iglesia es, aparte de orar unos por otros, ya sabemos, y lo que dije, hay que contactarse con los hermanos, hay que llamar a los hermanos. ¿Entiende? Usted, no solamente el pastor tiene que hacer este trabajo, sino cada uno de nosotros. ¿Entiende? Yo les desafío a usted. Usted está llamando, por ejemplo, no sé, pues la hermana Nicole está llamando a la hermana Miriam, por ejemplo, o la hermana Miriam está llamando a la hermana María Esther, qué sé yo. Entonces, ese tipo de contactos ahora es cuando más debemos desarrollar, porque ahora sí hay tiempo, ¿entiende? Y eso es bueno. Hemos estudiado el otro día de que debemos ser hospedadores, de que debemos preocuparnos los unos por los otros.
Pues el Señor Jesús dijo, en esto conocerán que sois hijos de Dios. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Juan capítulo 15. ¿Y qué es amarse uno a otro? ¿Qué es amor? Amor no es un sentimiento, yo amo a mis hermanos. Sí, pero el amor, dice, es expresar preocupación por la otra persona. Entonces, ¿cómo se expresa la preocupación? En teoría, no, en la práctica. Entonces, cosas como esa, este es el tiempo en que nosotros podemos usar para llamarnos unos a otros y para edificarnos unos a otros, aún para animarnos unos a otros. ¿Entiende? Entonces, eso es importante, hermano. Así que les animo para ello. Y también otra responsabilidad que tenemos como iglesia es orar. Ya sabemos, todas las noches, como Iglesia Bautista Victoria, en nuestras casas oramos. Y los motivos de oración ya los escribimos por WhatsApp. Aparte de la iglesia, las autoridades, este problema de la pandemia. Pero orar por Israel, orar por nuestros misioneros. Ayer ya puse el nombre de una misionera que está en otro lugar, debemos orar por ella. Esta noche voy a poner el otro nombre de otro misionero que necesitamos orar por ellos. Entonces, eso es importante. Como lo decía, voy a reiterar un poquito más esto de llamarse unos a otros. En la mañana hablé con un misionero y cómo estaba contento, súper feliz de que conversemos. Y muchas veces él decía, a veces este tipo de llamadas es mucho más importante que cualquier otra cosa. O ayer conversaba con esta otra misionera que está lejos de acá, está a 10 horas en vuelo, en avión. O sea, ¿entiendes? Aquí si acá son, por ejemplo, las 10 de la mañana, allá debe ser a las 8 de la noche, algo así. Entonces sí, ella estaba feliz de conversar conmigo. ¿Entiendes? Entonces sus proyectos, sus planes y todo eso. Y de hecho la invité para que cuando venga a Chile, venga acá a Sudamérica, pase por Chile. Y bueno, ella se comprometió a pasar con nosotros. Después yo les voy a contar ya cuando tengamos reuniones en la iglesia, cuando se normalicen todos, ¿verdad? Entonces eso es lo que les animo, hermanos. Y obviamente en cuanto a los avisos, ya sabemos, los domingos estamos saliendo 10:30 de la mañana, 8:30 de la noche, los martes 8:30 de la noche y los jueves 8:30 de la noche. Y también un aviso que había quedado pendiente con Sandro, con Francisco, con Ricardo. Entonces yo ya les voy a comunicar cómo vamos a hacer esto. Ahí con Pablito también estaba conversando ayer. Muy bien. Y también antes de continuar, yo agradecido de todo corazón por los hermanos que han estado preocupados especialmente por mi salud y me han ayudado bastante. Así que gracias por sus oraciones, estoy mucho mejor. Y también gracias por todo absolutamente. Así que, y eso me está mostrando que Dios nunca nos abandona. Así que eso, hermanos, entonces vamos a orar y luego vamos a, ¿cómo se llama? A hacer el estudio que nos corresponde. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos tus bendiciones y gracias por este tiempo que nos concedes, Señor, en que todos juntos, aún en nuestras propias casas, podemos congregarnos. Y gracias por mostrarnos que la iglesia no es el local, sino que la iglesia somos nosotros, somos cada uno de nosotros en todas partes. Y cómo eres tú tan maravilloso. Algunos tal vez se pueden burlar. ¿Dónde están estos evangélicos que no se reúnen en sus iglesias? No, seguimos, Señor, reunidos en espíritu, Padre Celestial, y unos a otros, aún en nuestros hogares, aún a través de estos medios, podemos compartir tu palabra, podemos compartir tu presencia, Señor. Así que te pedimos que tú bendigas las escrituras que vamos a estudiar en esta mañana. Tú hables a nuestros corazones, habla a nuestra mente, Señor, y ayúdanos a cambiar las perspectivas erróneas que tenemos, los puntos de vista erróneos que tenemos, Señor. Quita todo lo mundano que hay en nosotros, todo lo mundano de nuestra mente, y que eso sea invadido por tu palabra, Señor, para que sea más eficaz nuestras vidas espirituales y nuestra influencia en otros sea también con poder. Gracias te damos por ser bueno con nosotros y te entregamos esta lección, este mensaje a ti. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, los invito a abrir en sus Biblias en Primera a los Reyes, capítulo 17. Vamos a ver en esta mañana, vamos a estudiar estas escrituras en Primera a los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. ¿Verdad? Estábamos hablando acá de Elías. Elías fue un hombre, un gran hombre de Dios. ¿Entiendes? Bueno, alguien dijo, no hay hombres grandes de Dios, sino lo que hay es un Dios grande, ¿ya? Entonces, y hay hombres pequeños. Y lo que pasa, los hombres pequeños que se rinden a Él, hacen cosas
o Dios hace grandes cosas a través de ellos. Eso es el punto, ¿no? Entonces, aquí nadie que se crea el cuento de que, yo soy un gran hombre de Dios, porque a veces uno va a algunas reuniones de pastores y todos y presentan, acá presentamos a un gran hombre de Dios. No, no hay hombre grande de Dios acá. Dios es grande y punto. Y los otros somos pequeños. Y cuando entendemos eso, eso es clave entender, porque eso implica humillación, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo si no hay humillación, entonces no puede haber, uno no puede ser usado. El que no se humilla no entiende lo que es obediencia, no entiende lo que es arrepentimiento. Entonces eso es importante y como ya hemos visto en las lecciones anteriores, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo Elías vivía en la presencia de Dios. Elías como fue bendecido por Dios y Elías fue usado grandemente por Dios, ¿entiendes? Pero por Dios. Y aquí en realidad lo que queremos destacar es que el protagonista de todo es Dios, ¿entiende? Es Dios. Entonces es como ahora. Ahora el protagonista de todas estas circunstancias no es el coronavirus, no son los muertos, no son ellos, sino es Dios. Porque Dios es el que tiene control de todo. Dios abre y cierra, punto. Antes de que pasara esta pandemia, veíamos a todos los hombres soberbios marchando por las calles, destruyendo cosas y todo eso. De pronto Dios, ¡pum!, una pandemia y listo, ¿les cambió qué? Les cambió todo su panorama. ¿Por qué? Eso es para mostrar que Dios es el que tiene el control. Dios es el protagonista de la historia. Dios es el protagonista de todo. Él maneja las circunstancias. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y eso es exactamente lo que pasaba allá. Allá en Israel, en aquel entonces, habían problemas. O sea, los problemas siempre han existido. Porque donde hay hombres, siempre hay problemas. Porque el hombre es sinónimo de problemas. ¿Sí o no? Y si aún en la iglesia hay problemas. ¿Entiende? Por eso, especialmente en el Nuevo Testamento, aún desde el Antiguo Testamento, siempre, por ejemplo, encontramos palabras como soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas. ¿Entiende? Entonces, y para esos problemas, Dios nos da la solución, y es la palabra de Dios. Pero lo que les decía, entonces en aquel entonces en Israel, habían problemas. Y uno de los problemas más grandes, ¿cuál era? Era el problema de la idolatría. Era el problema de que el pueblo de Dios en aquel entonces, en lugar de seguir a Dios, y ellos lo sabían, tenían las escrituras, que hasta ese minuto estaban reveladas, tenían eso. Tenían los sacerdotes, aún el templo estaba en Jerusalén. Pero con todo eso ellos se rebelan y se van detrás de los ídolos. Y de hecho, ya sabemos eso, ubicándonos un poquito en el contexto histórico, primero había sido el rey Saúl por 40 años, David por 40 años, Salomón por 40 años. ¿Entiende? Como esos 120 años y además, tiempo más atrás, ellos habían sido una sola nación o un solo país, ¿entiende? Finalmente, después de Salomón, se levanta su hijo Roboam. Y Roboam era necio. Y entonces muchas veces los jóvenes son un poco necios. Sí, está bien, son aventados, son valientes, entre comillas, pero son necios. Aquí encontramos eso. ¿Se acuerdan la historia de Roboam? Roboam sube al trono, sube al poder, ¿y qué hace? Entonces él convoca a los consejeros de su papá y les dice, muy bien, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, y los consejeros de su papá, dice los más viejos, dicen, mira, Roboam, ¿sabes qué? Tú bajas los impuestos, tú haces esto y aquello. O sea, ¿qué hacen los consejeros? Los consejeros le dan ¿cómo se llama? Le dan un consejo sabio a Roboam. Pero ¿qué hace Roboam? Roboam como joven, como muchacho impetuoso, se llama a sus amigos. Entonces, ¿qué dice? Chiquillos, yo quiero que ustedes me den el consejo. Ellos dicen, muy bien, Roboam, mira, dejemos lo de los viejos, porque los viejos están desfasados, no usan internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y desprecian el consejo de ellos. Desprecia el consejo de ellos y asume el consejo de los jóvenes. Y al final vemos las consecuencias fueron catastróficas. ¿Se da cuenta? Entonces eso también es una lección. Nosotros debemos oír. Está bien, hay que oír el consejo de los jóvenes, pero los jóvenes, nosotros no necesitamos, más que necesitar el consejo de los jóvenes, nosotros debemos orientarles a ellos. Ellos necesitan orientación, ¿entiendes? Pero nosotros sí necesitamos el consejo de los mayores. Y eso ahí encontramos en la Biblia. Entonces, como consecuencia de ello, obviamente, Israel se divide en dos. Tenemos el reino del sur y el reino del norte.
Entonces este evento de Elías, obviamente de Primera a los Reyes capítulo 17, ocurre en el reino del norte, porque el reino del norte se había convertido mucho más idólatra. Y de hecho los reyes que estaban allí ni siquiera tenían que ver con ni siquiera eran los descendientes de David, ¿entienden? No correspondían a la descendencia real, ¿entienden? En cambio en el este, ¿cómo se llama? En el reino del sur había más acercamiento a Dios. Y de hecho en el reino del sur encontramos reyes piadosos, aparte de David, Salomón, obviamente. Después hay como, por ejemplo, Ezequías, como por ejemplo Josías. Eran reyes piadosos. Pero en el norte, cuando estudiamos en el reino del norte, no hay ningún rey piadoso. Si usted puede ver segunda de Samuel, primera y segunda de los reyes, primera y segunda de Crónicas, no encontramos ningún rey piadoso. Entonces, pero tenemos ahí Dios, sigue trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios ve aún en esos pueblos impíos que hay una necesidad tan grande y por eso Dios levanta profetas. Y esos son profetas de Dios. Esos profetas están levantados para llevar ¿qué? Para llevar el mensaje de Dios, no para que ellos sean los protagonistas, no para que ellos sean los, ¿cómo se llama? Los que sean vistos como alguien grande. Entonces, eso es lo que encontramos en esta historia de Primera a los Reyes, capítulo 1, versículo 7, y vamos a entrar ahí. Lo leemos y luego vamos explicando algunas cosas. Hay tres cositas que quiero explicar en esta mañana, ¿verdad? Entonces dice ahí, entonces, continuando al capítulo 16, porque está hablando antes acerca de Acab. Acab era un rey súper malo en aquel entonces. Y dice ahí, entonces, Elías Tisbita. Tisbita es o sea, Elías era de Tisbe, tiene un gentilicio. Entonces, no se sabe, solamente se sabía que era en Galad, pero no se sabe ahora a qué corresponde, pero era un pueblito de Galad. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, ahí está. ¿Y quién es Acab? Acab es el rey de aquel entonces. Entonces esto quiere decir que Elías fue hasta el palacio del rey, o sea, Elías era súper atrevido, ¿entiendes? Atrevido en el buen sentido, se atrevía, de atreverse significa. Hoy día hay atrevidos en el mal sentido, o sea, ¿entiendes? Entonces dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando él dice, en cuya presencia estoy, o sea, Elías era un hombre piadoso, ¿entiendes? Eso implica que era un hombre de oración, que era un hombre que conocía las escrituras. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de él. Muchos de nosotros admiramos, wow, Elías tremendo, no. Elías era, dice el libro de Santiago, similar a nosotros, sometidas a las mismas pasiones que nosotros, con la diferencia de que él hizo una decisión. ¿De qué? La decisión de andar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos y tenemos que hacer como cristianos. En este tiempo, nuestra decisión, ¿cuál debe ser? Andar en la presencia de Dios, agradar a Dios. Muchos de nosotros a veces queremos agradar a las apariencias, a las otras personas. ¿Sabes que las otras personas son importantes? Pero nosotros no estamos para agradar a las otras personas, estamos para agradar a Dios. Y de hecho eso era Elías. En esa generación, él era distinto, él era diferente. ¿A cuenta? Él era la excepción a la regla. Porque como hoy día, ¿cuál es lo general? Todo el mundo está dispuesto a hacer lo malo, seguir lo inmoral, hablar lo inmoral. Pero nosotros como creyentes debemos ser diferentes a eso. No nos acomodamos a las reglas del mundo, sino nosotros somos la excepción en este mundo. Y de hecho el Señor Jesucristo, cuando en Juan capítulo 17 ora, ¿cuál es su oración? Señor, yo te pido por los que han de creer. No te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, cuando nos sé guardarnos del mal es que nosotros no caigamos en las prácticas de ellos. Entonces, cuando volvemos ahí al pasaje que estamos viendo, Elías, ¿qué era? Elías era alguien distinto. Y Elías tenía el atrevimiento suficiente. Por eso, escucha, quien permanece en la palabra de Dios tiene valor. O sea, tiene valentía. Esto no es una valentía natural. Esto no es una valentía, no, yo soy bien macho, no. Esto es una valentía que viene del Señor. Porque él tenía un mensaje para acá y él va hasta allá, hasta el palacio. Y dice, ¿cómo se llama? Dijo a Acab, vive Jehová.
Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Acab era el rey de Israel. Pero él que estaba diciendo ahí, él está diciendo Dios, Jehová es Dios de Israel. O sea, él es en realidad el gobernante de Israel. Entonces lo que a nosotros también es un mensaje. Aquí, el gobernante de este planeta, pues bueno, Satanás puede hacer lo que le da la gana, los globalistas, los de izquierda, etcétera, etcétera. La ONU puede hacer lo que le da la gana. Pero aquí, quien hace las cosas es Dios. Porque acuérdense lo que dice en Mateo 28, 18, el Señor Jesucristo, después de resucitar, dijo claramente, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Entiende? O sea, potestad que es de toda autoridad. Él tiene la autoridad. Al final esa es la autoridad. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar o hacemos lo que hacemos, lo hacemos por encargo de esa autoridad, por comisión de esa autoridad que es Cristo, la máxima autoridad del mundo. Esa autoridad es la que nos manda a nosotros a congregarnos, a predicar la palabra, a compartir la palabra. ¿Entiende? Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que le está haciendo ver Elías a Acab. Acab, está bien, tú eres el rey de Israel en este minuto, pero tú eres simplemente un gobernante. Pero tienes que entender que Jehová es el Dios de Israel. Eso nosotros también tenemos que entender eso. Si bien es cierto, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Tenemos que orar por ellos. Ellos son hombres con necesidades espirituales como nosotros. Y ahora más que nunca necesitan mucho de nuestras oraciones porque tal vez que esta situación a algunos ni les deja dormir. Pero tenemos que entender que sobre ellos está Dios. Y Dios les debe dar sabiduría a ellos. ¿Dan cuenta? Entonces Elías le hace entender, en otras palabras, el mensaje de Elías para Acab. Y obviamente Acab es un necio que no entiende eso. Al final él cree que puede manejar las cosas, pero finalmente sabemos lo que pasa más adelante. Versículo 2 dice, vino él, aquí en Elías, palabra de Jehová diciendo, mira lo que dice, apártete de aquí y vuélvete al oriente. O sea, Elías está en el palacio del rey. ¿Cómo era el palacio del rey? Me imagino, los palacios son bonitos, son alfombrados, están limpios, son lujosos, hay muchos sirvientes y todo eso. Entonces Elías había ido ahí, pero mira lo que le dice Dios. Dios no le dice, muy bien, yo voy a ordenar acá para que te dé un alojamiento en una de las piezas o dormitorios más lujosos de acá. Tú vas a dormir en una pieza o como en un hotel de 5 estrellas. No le dice Dios eso a él. Mira lo que dice, aparte de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Es increíble. Dios lo manda ¿a dónde? Dios lo manda para que él se esconda en un riachuelo. Ya vamos a explicar esto más. Versículo 4. Beberás del arroyo que yo he mandado y los cuervos y he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínate, en el palacio, me imagino, habían los más suculentos manjares, las cosas más ricas, no sé, en aquel entonces, la comida de aquel entonces, me imagino como la comida lujosa de hoy día, en los palacios, no sé, en el palacio de gobierno, no creo que se coma una papita frita y así algo, no, yo creo que se come algo bueno, ¿entiende? Y sobre todo en aquel entonces, los reyes eran glotones, les sobraba comida, ¿entiende? Entonces, pero ¿qué hace? Le manda ahí. Versículo 5. ¿Y qué hizo Elías? Elías no protestó, no dijo, ¿qué te pasa? Dios, estás loco, me traes primero al palacio y aquí en el palacio tenía la oportunidad de quedarme, alimentarme de lo mejor. No dice eso, dice Elías, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Dios está buscando que nosotros seamos obedientes, no pongamos nuestros puntos de vista, ¿verdad? Muy bien. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y ni siquiera es el Jordán mismo, sino es un arroyo, o sea, un afluente, ¿no? un río que alimenta también el Jordán, o un riachuelito. El versículo 6 dice, y los cuervos son unos pájaros, ya sabemos, ¿entiendes? Son unas aves de rapiña, y son aves carroñeras, eran animales inmundos para ellos. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Claro, él le había anunciado a Acab que iba a haber sequía. ¿Y por qué iba a haber sequía? Por causa de su pecado. ¿Entiendes? Entonces cuando hay pecado, obviamente hay sequía y todas esas cosas. Pasamos un tiempo de sequía nosotros en nuestros países, en muchos países, y muchas veces
especialistas, entre comillas, ¿a qué le atribuyen? Bueno, le atribuyen a los cambios climáticos y todo eso. No se dan cuenta, es por el pecado, por la inmoralidad que se practica en nuestras naciones. Por eso es lo que encontramos acá. En Israel se secó, dice, se cerraron los cielos. ¿Por qué? Porque había tanta inmoralidad en aquel entonces. Había tanta idolatría. ¿Entiende? Entonces, por eso Dios es enviado por Elías. Muy bien. Entonces, también en Santiago 5, 17, 18, voy a leer esto y desarrollamos el tema que estamos viendo. Vamos al libro de Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18, dice sobre Elías, hablando de Elías, dice, y la oración de fe, ¿dónde está 5, 17 y 18? Elías, está hablando de Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero es importante con ese, Elías era semejante a nosotros. No es que él era un superhombre. ¿Cuál era la diferencia? Como él mismo declara, él andaba o él anduvo en la presencia de Dios, en la presencia de Jehová. Y nosotros tenemos esa oportunidad de andar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es andar en la presencia de Dios? Juan capítulo 15, lo que dice el Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces entonces alguien dijo lo siguiente, es dudoso, o sea, estamos viendo ahí Elías, obviamente, con todo esto, ¿qué era el propósito de Dios? Dios estaba preparando a Elías para los acontecimientos posteriores. Estamos hablando de Elías en la presencia de Dios, Elías fue usado por Dios. Pero es importante lo que Dios hace con Elías. Alguien ha dicho, es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Ajá, ¿entiendes? O sea, ¿por qué Dios tiene que herir a un hombre como a Elías, a Job, al apóstol Pablo, a todos los apóstoles, al mismo David, para después usarlos grandemente? Porque si no los hiere, no se humillan. Y si no se humillan, entonces no pueden ser usados. Entonces, el objetivo de Dios con Elías. Entonces, cuanto más profunda la herida, o cuanto más profundo el quebranto, el hombre será de mayor utilidad en las manos de Dios. Entonces ya sabemos, Elías significa, y mi Dios es el Señor. Como hemos visto, él dice era de Tisbe, era un tisbita, natural de Tisbe, de la tierra de Galaad, un pueblito desconocido, ¿entiendes? Entonces, el estilo de Elías, la encontramos, por ejemplo, él dice, vestía pelo de camello, él era hosco, él era aún de hablar bien duro, directo, así era Elías. Entonces, todo el trasfondo de esto empieza obviamente en el capítulo 16, donde nos dice cuál era la condición espiritual de, de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Primera a los Reyes, versículos 29 para adelante, para entender un poquito cuál era el contexto histórico, espiritual de esa nación. Y se parece a la nuestra. Pero hablando del rey Acab, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Entonces ahí está, estamos viendo, este es el reino del norte, el reino del sur es Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Dice reinó 22 años. Y Acab, hijo de Omri, mira lo que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este rey era súper malo, un pervertido, un corrupto, un inmoral. Y dice en el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ya sabemos, Jeroboam, ¿quién era? Ese era el primer rey después de que, después de que se divide el reino del norte. Y este sujeto obviamente incitó a todas las masas del norte, del reino del norte, a hacer lo malo. Pero dice, este era incluso más malo que él. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoré. O sea, y todavía cometió el peor error, casarse con Jezabel. Y Jezabel era súper idólatra, ella era activa, militante del servicio a Baal. Y Baal era un demonio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace? Obviamente desechan a Dios. Es como en este tiempo, la sociedad que hace, no, saquemos a Dios. ¿Y qué eligen? Eligen el ateísmo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice, y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Dios de Israel.
Cuando el hombre hace algo malo, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, el hombre comete idolatría o hace cualquier cosa inmoral, según este versículo, ¿a quién está desafiando? ¿A quién está provocando? A Dios. Entonces, ¿no les parece que esto de la pandemia y tantas cosas que vemos no será la mano de Dios? Es evidente, y obviamente el libro de San Mateo capítulo 24 ya hemos leído, van a venir esto y aquello, ¿no? Rumores de guerras, hambrunas, pestes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios, todo lo que encontramos acá en las Escrituras. Alguno puede decir que nosotros estamos locos y todo eso, que digan lo que les dé la gana, pero basado en las Escrituras podemos concluir claramente que las consecuencias que sufre el ser humano simplemente es a causa de desafiar a Dios. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Cuando destruyeron ¿cómo se llama? A Jericó, ya sabemos. ¿Quién destruyó a Jericó? Los israelitas. Cuando cruzaron el río Jordán, Dios le dijo que dieran 7 vueltas, fue destruido fue destruida esa ciudad. Y aún Josué dijo, maldito el que reedificara esta ciudad. Entonces por ejemplo, Abiram sabía que había una maldición al que lo reedificare, y la reedifica. Y obviamente paga el precio. ¿Cuál es? Sus propios hijos. O sea, a estos sujetos no les importaban sus hijos. Como en este tiempo a la sociedad no les importan los niños. Les importan sus intereses o su ideología. ¿Entiendes? Pero ahí, cuando hacen eso, sin duda alguna están peleando contra Dios. Y por eso tenemos los juicios de Dios. Por eso sabemos que el Señor viene pronto. ¿Entiendes? Muy bien, entonces yendo ahí a nuestro tema ya, lo que hemos visto ahí. Elías ahí iba a ser usado por Dios, obviamente en gran manera. En capítulo 18 vemos ahí cómo es Elías usado para un enfrentamiento con los profetas de Baal y de Acera. Y era una manera extraordinaria. Pero antes de ser usado, Elías obviamente tenía que ser tratado por Dios, ¿entiendes? Entonces la primera cosa que vemos en este pasaje es que, y Elías obviamente permite que Dios lo humille, o sea, Dios lo tiene que humillar a él, ¿entiendes? Entonces, como lo decía, porque aquí estamos viendo que él está siendo preparado para el enfrentamiento ahí en el Monte Carmelo, ¿no? Y eso es lo que encontramos capítulo 18, versículos 20 hasta el 46, ¿entiendes? Entonces, antes de este evento, antes de este acontecimiento, lo que primero hace Dios con Elías es humillarlo, ¿entiendes? Es humillarlo ahí, ¿entiendes? Entonces, primero, obviamente, lo esconde en un arroyo. O sea, ha estado hablando con Acab en su palacio, y Dios fácilmente podía haber ordenado a Acab, aloja a Elías en una de las mejores piezas que tú tienes, en el mejor dormitorio. Podía decirle Dios así, pero no, Dios lo mandó a un lugar totalmente opuesto a un palacio, a un lugar donde hay mucha incomodidad, me imagino, y claro, desde el punto de vista de la naturaleza, tal vez era muy bonito, lleno de árboles, verde y todo eso, pero le manda ahí, ¿entiendes? Le manda ahí, ¿no? Que se esconde en un arroyo. Luego, un poquito más adelante, cuando se acaba a causa de la sequía, dice, se acaba el agua. Entonces, ¿qué le hace Dios? Dios no lo rescata y lo vuelve a mandar ahí a un palacio, sino le manda, dice, al norte de Israel. Le manda a Sarepta de Sidón, y en Sarepta y era una ciudad igual insignificante, porque uno lee la historia. Acabo de estar leyendo un libro y dice que, bueno, Sarepta era una ciudad insignificante. Sidón, esas ciudades eran importantes. Pero Dios estamos viendo, Dios usa lugares insignificantes, personas insignificantes. Pero en Dios siempre toman un significado tan grande, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces le manda, y encima no le manda a la casa de un rico, le tiene que mandar a la casa de una viuda y de una viuda pobre. ¿Por qué? Porque Dios trabaja así. Lo que Dios estaba haciendo con Elías es que lo estaba humillando. Le estaba diciendo, ¿sabes qué, Elías? Tú tienes que entender una cosa. Aquí no se trata que tú tienes que depender de tu intelecto, de tus capacidades o de otras personas. Aquí de lo que se trata es que tú tienes que entender que tienes que depender de mí, y que tienes que entender, al final, el que maneja todas las cosas es Dios. Ese es el punto, ¿entiendes? Entonces, cuando entendemos eso, podemos humillarnos y decir, sí, Señor, al final, ahora me doy cuenta que en realidad tú tienes todas las cosas por la mano. Al final, tú tienes la sartén por
por el mango, Señor. No somos nosotros los que controlamos. No somos nosotros los que manejamos las circunstancias o la historia, sino eres tú. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, creador de los cielos y la tierra. Entonces, cuando nos humillamos, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo la perspectiva que corresponde. Estamos poniendo a Dios en el lugar que le corresponde y nosotros nos estamos ubicando en el lugar que nos corresponde. Y Dios dice, ok, ya nos entendemos tú y yo, entonces puede ser usado. Entonces eso es lo que está haciendo Dios con Elías, ¿se da cuenta? Muy bien. Entonces, viendo ahí, el versículo 2 dice, vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Ve? Lo manda a un arroyo, ni siquiera al Jordán. El Jordán era el río grande ahí, que empezaba en el mar de Galilea y terminaba en el mar muerto. ¿Entiendes? Y le dice, escóndete en el arroyo de Kerit. Un arroyo es un riachuelo, algo pequeñito, ¿entiendes? Es un afluente del Jordán. ¿Ve? Ese es un riachuelo que alimentaba al Jordán. Y le dice que se esconda allí, ¿entiendes? Ve y escóndete allí. Aparta de aquí, vuélvete al oriente y ¿qué? Escóndete. Dios le está diciendo, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Entonces, ¿por qué le dice que se esconda? Por dos razones, obviamente. Primero, quería protegerlo de Acab. Ya sabemos quién era Acab. Acab era un rey malo. Él no creía en Dios. Él cree en los demonios. O sea, como en este tiempo, muchos gobernantes no creen en Dios. Ellos creen en demonios. Por ejemplo, dice, soy ateo. Al final, ¿un ateo en quién cree? ¿Y qué es el ateísmo? El ateísmo es una doctrina satánica. ¿Entiendes? Para el ateo, Jesús, Jehová, no es Dios. Pero para el ateo, ¿quién es Dios? El propio hombre. ¿Se da cuenta? Para el ateo, la Biblia es cualquier cosa. Es un cuento, el cuento de la lechera. No, así menospreciando. O sea, despectivamente se refieren a ello. Para ellos, ¿cuál es la doctrina correcta? Su ideología correcta. El globalismo, el marxismo y todas esas cosas. ¿Das cuenta? Entonces, obviamente, como no creen en Dios, como no creen en la Biblia, son malos. Van a hacer leyes perversas. ¿Entiendes? Leyes inmorales. Porque si tú quitas de la ecuación a Dios, entonces, ¿estás quitando a quién? Estás quitando a aquel que estableció las leyes morales. Entonces, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, Acab era malo. Entonces, por lo tanto, Dios, lo que le estaba diciendo a Elías, primero lo estaba protegiendo. Vamos a tratar contigo y yo te quiero proteger. ¿Entiendes? Entonces, y no solamente eso, sino, en segundo lugar, obviamente lo estaba preparando para ese enfrentamiento. ¿Y cómo lo iba a preparar? Lo iba a preparar en un tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo se escondió ahí? No sabemos. Probablemente se ha escondido una semana, un mes, un año, quién sabe. Pero estaba escondido ahí, ¿verdad? Entonces, y le dice ahí, si volvemos ahí, aparte de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Entonces Elías, me imagino, se preguntaba, ¿y qué voy a comer ahí? Y Dios le dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí hay varias cosas, ¿no? Primero voy a beber del arroyo, ya bueno, eso está allá, está bien. Pero los cuervos me van, porque primero se preguntan, ¿y qué voy a comer? Allí no hay una casa, no estoy yendo a una casa, que no sé, no hay un supermercado, qué sé yo, tantas objeciones que tal vez Elías tenía. Yo le dice, no te preocupes, los cuervos te van a alimentar. Encima los cuervos, por lo menos, ¿por qué no me dices que, no sé, por ahí en ese río me imagino que hay peces? ¿Por qué no me permites alimentarme de los peces? No objeta de esa manera Elías, sino simplemente escucha. Y los cuervos, obviamente, según Deuteronomio 12:14, si no me equivoco, o Deuteronomio 14:14, habla que los cuervos eran animales inmundos. Y claro, cuando uno lee que son los cuervos, son unos animales, aves de rapiña, que comen solamente, son carroñeros, o sea, comen animales muertos. Entonces, si Dios ahí lo identifica como animales inmundos, no deberás comer estos animales inmundos, eso era las leyes dietéticas para Israel, ¿no? Entonces, si él como buen judío, obviamente, me imagino, como Pedro, Señor, nunca jamás cosa inmundo ha entrado en mi boca. Pero Dios a Pedro le dijo,
Lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo ni común. ¿Entiendes? Entonces, ahí está. Estamos viendo que Elías está siendo humillado en un lugar escondido, en un lugar que nadie conoce, y encima va a ser alimentado por un animal inmundo. Ahora, esto es importante como sea, porque la persona que se humilla, o el humilde es la persona que reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio de sus actos o pensamientos sobre sus semejantes, sino que depende, o mejor dicho, aprende a darles valor por encima de sí mismo, ¿verdad? Al humillarnos estamos exaltando los atributos de Dios, lo que te decía. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, Dios humilla a Elías primero enviándolo a Kerit, al riachuelo ese, donde él tiene que alimentarse o tiene que depender del agua que hay ahí y tiene que ser alimentado por los cuervos. Y luego después le manda a Sarepta, ¿verdad? Sarepta entonces era una población fenicia ubicada a unos 22 kilómetros al norte de Tiro. Tiro una ciudad grande de ese lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos. Entonces, en primer lugar encontramos cómo Elías permitió ser humillado por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hoy día, ¿por qué estaremos escondidos en nuestras casas? Hoy día, ¿por qué no tendremos la oportunidad de hacer lo que queramos? Se dan cuenta que cuando no hay pandemia, ¿qué hacemos nosotros, aún como creyentes, como seres humanos? Bueno, salimos de paseo a donde queramos, ¿no? Sé, Puerto Montt, qué sé yo, Villarrica, no sé, la playa. ¿Te das cuenta que hoy día estamos como escondidos en nuestras casas? ¿Y para qué? Porque cuando Elías estaba escondido ahí, ¿sabe lo que estaba haciendo Elías? Elías estaba meditando en Dios, en las Escrituras. Estaba pensando, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Yo quiero salir y hacer. Pero Dios le dice, no, tú no puedes. Tú estate ahí. Porque a veces ese escondite, ese tiempo de esconderse, es un tiempo especial en que Dios quiere tratar con nosotros. Hoy día Dios quiere tratar con la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez las iglesias, si éramos iglesias frías, apáticas, cuando queríamos nos congregábamos y cuando no nos congregábamos. Si hacía frío, entonces ya no puedo ir a congregarme. Y si hacía mucho calor, tampoco puedo ir a congregarme. Y si es muy lejos, tampoco puedo ir a congregarme. ¿Se dan cuenta? Entonces éramos una iglesia apática, indiferente, muy superficiales en nuestros puntos de vista. Tomábamos la Biblia cuando queríamos. Y cuando pasamos por algo malo, recién íbamos a Dios. O sea, Dios siempre era como la última opción en nuestros problemas. Pero hoy día en estas circunstancias, como Elías, estamos escondidos. ¿Para qué? Para entender que el que protagoniza todo o el que lo maneja todo es Dios. ¿Da cuenta? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Acaso Dios está loco? Dios no está loco. Él cuando hace cosas, él hace las cosas de manera definida y con propósitos definidos. Así como en la vida de Elías. Elías me pregunto que es... O me imagino que se preguntaba también, pero Dios, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me tengo que esconder aquí en este arroyo? Y después más adelante me imagino que en la casa de la viuda también se pregunta, Dios, ¿cómo estás loco? Esta pobre viuda apenas tiene un poquito de aceite, un poquito de harina y tiene una leñecita y me mandas acá. Igual, el mensaje era para decirle no, porque yo manejo todo. Entonces en este tiempo de pandemia, por ejemplo, hablando de los creyentes en sus casas, ¿a alguno de ustedes les ha faltado comida? No. ¿Entiende? No nos ha faltado de comer. Y no solamente eso, y lo más importante, ¿nos ha faltado la presencia de Dios? No. La presencia de Dios ha sido mucho más evidente que cuando teníamos la vida normal. Porque en la vida normal, para nosotros más importante eran las cosas, eran el trabajo, los amigos, todas las actividades. Pero en este tiempo de pandemia, podemos sentarnos y meditar y tener una comunión mucho más profunda con el Señor. Y su presencia se hace más evidente en nuestras vidas. Ese es el punto, ¿se da cuenta? Entonces, volviendo ahí, en primer lugar, Elías permitió que Dios lo humillara. ¿Entiendes? Lo humillara. No permitamos que Dios nos humille a la fuerza. ¿Se acuerdan cómo Dios humilló a la fuerza ¿cómo se llama Jonás? Dice Jonás, ve a Nínive y predica allí a los ninivitas. Y ya Señor, está bien, como cualquier cristiano, ¿no? Oye, congrégate, que dicen, no, hoy día juega no sé, pues hoy es el clásico Colo-Colo y la U, me voy ahí. ¿Entiendes? Entonces me imagino, él compra su pasaje y se va a otro lado.
y empiezan las tormentas en su vida. Finalmente lo echan al mar y él es tragado por un pez grande. Recién ahí clama, Dios, estaba equivocado. ¿No? Entonces Dios lo humilló. Muchas veces no permitamos que Dios nos humille así, sino nosotros mismos humillémonos ante Dios, así como lo hizo Elías. Yo me humillo, Señor, voluntariamente. Yo reconozco quién eres tú. Muy bien, en segundo lugar, no solamente Elías permitió que Dios lo humillara, en segundo lugar, Elías respondió a la palabra de Dios. Haz cuenta, cuando Dios le dice, ve y escóndete en el arroyo de Kerit, él no presentó objeciones a Dios. No le dijo, Dios, está loco Dios, sí podría ir al palacio de Acab, podía alimentarme. ¿Y cómo se te ocurre que vaya allí? No, él dijo, ya Señor, está bien. No entiendo, Señor. Sé que en esa zona no hay, ni siquiera hay casas, no hay restaurantes, no hay supermercados, Señor, pero voy a ir. Eso fue lo que hizo Elías. Elías respondió tal como Dios le había dicho. El versículo 5 dice, cuando dice acá, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Se da cuenta? Entonces, Elías obedeció al Señor. O sea, la humillación siempre te lleva a la obediencia. Pero cuando no te humillas, la no humillación te lleva a la rebelión. ¿Por qué muchos cristianos son rebeldes, por ejemplo, y escriben cada tontera a veces en las redes sociales? No, que las iglesias solamente piden diezmos y ofrendas, eso es para los pobres, y todavía hablan cada estupidez ahí. ¿Entiendes? No, los pastores que no hacen milagros. ¿Los pastores cuándo han hecho milagros? Hay algunos payasos pseudo pastores, falsos pastores que supuestamente hacen milagros, simplemente no. Hay millones de pastores que están sirviendo a Dios con sencillez de su corazón. Entonces no podemos meter en el mismo saco a todos. Entonces, ¿quién habla de todas estas cosas? Algunos cristianos que son rebeldes. ¿Se da cuenta? Y otros, obviamente, mundanos, que lo hacen a propósito, por ignorantes o por necios. Pero volviendo al tema de Elías, la humillación siempre te lleva a la obediencia. Y lo que dice, el que no se humilla siempre es rebelde. Y acá vemos, Elías fue y dice, e hizo conforme a la palabra de Dios. Él se humilló a Dios. Acuérdate lo que decía, la humillación es lo que Dios quiere que el hombre haga para establecer un contacto con Él. ¿Se acuerdan cuando en 2 de Crónicas 7:14 Dios quiere sanar la tierra, quiere oír la oración de las personas? Pero Él dice, yo tengo algunas condiciones, dice. ¿Y cuáles son esas condiciones? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, primero habla de humillación, después habla de oración, si buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Ve que es tan importante la humillación? Absolutamente de todos nosotros, donde nos encontremos. Acá no se trata de que yo tengo mucho dinero. ¿Y de qué sirve tu dinero en estas condiciones? No, yo tengo muchas propiedades. Las propiedades no sirven. Vino una pandemia, todas las propiedades, todo se va a la basura. No, yo tengo muchos títulos académicos. ¿De qué sirven los títulos académicos? Uno puede ser doctor en filosofía, en cualquier tontera. No estoy diciendo que está mal eso, pero no sirven frente a estas cosas. Tenemos que humillarnos. Y cuando nos humillamos a Dios, entonces viene la obediencia. Eso fue lo que hizo Elías. Se humilló y respondió a la palabra del Señor. Sí, Señor, yo hago lo que tú quieres. ¿Verdad? Entonces Elías hizo las cosas como Dios quería que las haga. Así que al hacer esto, Elías estaba listo, obviamente, para servir a su Señor. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no sé, como iglesias, sabemos que en este mundo hay lugares donde están menos evangelizados? ¿Y cuántos cristianos quieren ir allá? La mayoría de cristianos no quieren ir. Y hay muchos, por ejemplo, hay muchos misioneros que están en esos lugares. Y nosotros ni siquiera pensamos en ellos, ¿no? Como esos tontos que ponen no sé, en Facebook, en Internet, que los diezmos para los pobres. No. Los diezmos y las ofrendas son ¿para qué? Para que el evangelio corra más eficazmente por el mundo. Eso es lo que tenemos que entender. O qué comen los misioneros, o cómo enviamos a los misioneros. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Allí hay misioneros, hay gente que está ahí. Yo acabo de hablar con varios de ellos. Y muchos de ellos están abandonados. Nadie, ni los llaman, ni les escriben una carta, nada. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Ve? Entonces, si esas personas que, por ejemplo, hablaba con una señorita, hay una señorita, ella es soltera,
Ella decidió servir a Dios. Ella decidió obedecer al Señor. Y se fue allá. Y allá está en un lugar, se fue a un hospital sirviendo ahí al Señor, testificando a las personas. En un lugar donde no hablan el español, en un lugar donde hablan un idioma diferente, ni siquiera el alfabeto es el alfabeto latino, donde todo es más complicado, pero tú hablas con ella, es una persona llena del Espíritu Santo. Incluso, yo soy pastor casi hace como 30 años. Ella es una jovencita nomás que ha estado en el campo misionero por poco tiempo. Pero me doy cuenta que esta persona está más cerca de Dios que yo. Da cuenta porque decidió obedecer a Dios. O sea, y no es una señorita que no tenga ninguna profesión. Es una señorita profesional que aquí en Latinoamérica podía trabajar y ganar muy buena plata. Pero ella hizo una decisión. Y no solamente ella, sino hay muchos así que vemos. No, hablé con varios de ellos. Algunos tienen títulos, o sea, aquí podrían vivir bien, pero decidieron servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tipo de espíritu para obedecer al Señor? No lo hacemos porque no nos hemos humillado al Señor. ¿Entiendes? Porque decimos, no, pues si me humillo al Señor, de repente el Señor me va a mandar a tal o cual sitio. No necesariamente. Pero tenemos que andar en obediencia. Tenemos que permitir que Dios nos humille, o ser humillados por Dios, o humillarnos ante Dios. Entonces, como les decía, la razón que Dios le dijo a Elías para que se escondiera era para protegerlo de Acab y luego para capacitarlo, ¿verdad? Para capacitarlo. Entonces, en este tiempo, como que Dios nos está capacitando a nosotros. ¿Y para qué nos está capacitando? Porque sabemos que vienen cosas peores y obviamente viene el arrebatamiento. Y antes del arrebatamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser más obedientes a Dios. Tenemos que ser misioneros allí donde estamos, en el vecindario que estamos, donde trabajamos. Testificar a la mayor parte de personas. Ojo, testificar. No les podemos ganar nosotros, porque algunos hay que ganar almas. Tú no puedes ganar a nadie. Dios es el que lo hace. Nosotros, predicar significa simplemente anunciar. Anunciar significa avisarle, advertirle. ¿Sabes qué? Dios vino desde el cielo, tomó forma humana, fue crucificado, luego resucitó y lo hizo por ti. Y tú pon tu fe en Él. Eso es el anuncio. Él decide si le acepta o no. Tú ya cumpliste tu papel. Pero no solamente le anunciamos en palabras, sino le anunciamos a través de nuestro testimonio. ¿Da cuenta? Y entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Entonces la humillación siempre lleva a la obediencia. Y muchos de nosotros, obviamente en las Escrituras, si nosotros vamos al libro de Hechos, ya no voy a ir ahí, ¿qué pasó con los apóstoles? Los apóstoles fueron humillados, pero luego fueron usados grandemente, ¿entiendes? O sea, cuando, por ejemplo, fueron azotados los apóstoles, cuando vamos a Hechos capítulo 4, los apóstoles son azotados. ¿Qué hacen ellos? ¿Acaso salen quejosos? ¡Ay! Por gusto de servir al Señor. Mira cómo me han maltratado, me han torturado. Fueron torturados por las autoridades de aquel entonces. Pero dice ellos salieron, wow, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. O sea, les torturaron a ellos en lugar de salir quejosos, ¿qué? Tal vez están comparando, oye, a ti te hicieron menos, a mí me torturaron más. Mira, a mí me dieron como 50 azotes, a ti apenas 5. No sé, pues yo estoy solamente imaginando, pero eso es lo que dice, salieron gozosos de la presencia del concilio. Les han dicho, cállense la boca, no prediquen más, porque a la próxima no solamente les vamos a azotar, sino los vamos a matar. Y ellos obviamente no, mátame. No, ellos dijeron, ellos humildemente respondieron aún a las autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero lo dijeron de una manera sencilla. Aún dice los del concilio quedaron súper asombrados. Dijeron, wow, estos tipos son del vulgo significa son de población, o sea, son sin educación, pero se dieron cuenta que habían estado en la presencia de Jesús. Entonces, lo que tenemos que entender. Muy bien. Y finalmente, en tercer lugar, entonces Elías permitió que Dios lo humillara. Segundo, Elías respondió a la palabra de Dios. En tercer lugar, Elías dependió de la provisión de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que... ¿Por qué? ¿Qué hizo Elías? Elías sembró la tierra en aquel momento. Él fue a trabajar para comprar comida. No. Él simplemente fue allí. Él esperó allí. Y él se alimentaba del agua que corría por ese riachuelo. Y los siervos lo alimentaban. Muchas veces en la vida de los misioneros, eso es lo que pasa. Tú hablas con ellos
y tienen testimonios extraordinarios. Yo estaba leyendo anoche un libro sobre, ¿cómo se llama? Misioneros hispanoamericanos, o misioneros hispanos, o misioneros latinos en el mundo musulmán. Y sencillamente es genial en ese libro, y empiezan a narrar. Hay otro libro donde hablan de las cartas que envían ellos, y cómo ellos cuando son entrenados tienen que vivir con una familia de ellos, con una familia árabe. Y dice, muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados y no nos damos cuenta que a veces ellos son mucho más hospitalarios y nos alimentan mejor que nos alimentaríamos allá en Latinoamérica, porque lo hacen de todo corazón. Es como nosotros hemos venido acá, no tenemos tantos recursos, ni hablamos su idioma, pero ellos nos alimentan. Es lo mismo, o sea, cuando obedeces a Dios, los cuervos te alimentan. Eso era lo que me quería explicar este hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que entender eso ahí. Elías dependió de la provisión de Dios. En este tiempo de pandemia, lo que les volví a decir, el que ama a Dios se muere de hambre. El que anda con Dios no tiene para comer. Yo creo que si dice eso está mintiendo. ¿Entiendes? Y si no tiene, pues dependa de Dios. Obedezca a Dios. Cuando usted obedece a Dios, sin duda alguna, no le va a faltar nada, porque si no, Dios estaría mintiendo. Pero antes de ser bendecido por Dios, antes de recibir la provisión de Dios, siempre es importante primero humillarse y luego obedecer. Y sin duda alguna vendrá la provisión de Dios. Entonces, obviamente Elías, en este tiempo que estaba escondido ahí, ¿qué pasó con Elías? Él se dio cuenta de que Dios era suficiente. Hoy día yo particularmente me doy cuenta, con Dios todo es posible, sin Dios todo es imposible. Dios es suficiente para mí. Y creo que esa debe ser nuestra actitud. Eso fue la actitud de Elías. Entonces, cuando el arroyo se secó, Elías siguió confiando en Dios. ¿Ve? Porque Elías sabía que donde sea, en cualquier situación, Dios supliría sus necesidades. Como el apóstol Pablo. A muchos de nosotros nos gusta citarnos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no hemos leído versículos antes. En los versículos antes, Pablo dice, he aprendido a contentarme, ¿no? Sea cual sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Y ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba hablando de esa actitud, ¿entiendes? No estaba hablando de la actitud pedante que muchos cristianos lanzan este versículo por lanzar. Pero lo que está hablando ahí Pablo es que Dios es suficiente en la necesidad o en la abundancia. Eso es lo que Elías se dio cuenta. Por eso él aprendió a depender de la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces se secó el arroyo y ¿qué hizo? Entonces Elías, me imagino, ahora sí, ya terminó acá mis pruebas. Me imagino que me voy a ir a un lugar más bacán, como dicen los juegos, más bonito. Pero Dios dice, muy bien Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sí, señor, ahí me tienes, no sé, la mejor casa allí, de alguien que es millonario. No, vas a ir a la casa de una viuda, encima de una viuda pobre. Wow, Señor, siguen las pruebas. Me imagino, pero Elías, ¿qué hizo? Elías sabía, si Dios me ha alimentado en este arroyo con esas pocas aguas que habían, y me ha alimentado con los cuervos, en ese lugar, aun donde haya una viuda pobre, Él me va a seguir alimentando. Entonces Elías tenía esa convicción. Se secó el arroyo y lo envió a Sarepta, donde es atendido, ¿no?, por una viuda. Entonces, todo esto, ¿qué hace en conclusión? Elías estaba listo para el futuro enfrentamiento con los falsos profetas. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones aquí? Primero, Dios quiere que nos humillemos. De este tiempo que estamos, entre comillas, escondidos en nuestras casas, no es porque somos cobardes. No se trata de eso, no se trata de cobardía. Sino es un tiempo que debemos usarlo para ¿qué? Para humillarnos a Dios y entender que sí, Señor, todo, tú eres todo, Señor, yo soy nada. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a responder a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, que estudies la Biblia, que ores. Y finalmente, tenemos que aprender a depender de su provisión. Porque para Él nada es imposible. Entonces, en esta mañana, hermano, hermana, yo quiero simplemente hacerle una pregunta o algunas preguntas a usted. ¿Está usted humillándose ante Dios o sigue en su rebeldía? ¿Está usted tratando de poner en primer lugar sus propios puntos de vista que los puntos de Dios? ¿Por qué en esta mañana no le dice a Dios, Señor, yo también como Elías vengo a tu presencia
para humillarme, Señor, para responder a tu palabra y para depender de ti, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos que tu Padre Celestial nos ayude, Señor, a humillarnos ante tu presencia, o nos humillamos ante tu presencia, Señor, y que respondamos a lo que dicen las Escrituras, Señor, y aprendamos también a depender de lo que tú nos provees. Padre, te pedimos que tú hagas una obra grande en nuestras vidas. Señor, te rogamos también en esta mañana, si hay alguna persona que no te conoce, hoy día, Padre Celestial, sea el tiempo de su salvación, Señor. Y también habla a mis hermanos, Señor, algunos que tal vez han estado fuera de la comunión contigo. Hoy es el tiempo en que, Padre Celestial, ellos deben volver a tus caminos. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú eres un Dios bueno y siempre estás dispuesto, Señor, a tratar con nosotros. No para destruirnos, sino para levantarnos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en cualquier parte de este planeta, cualquier parte de este país, Señor, y tú sigue haciendo la obra tal como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos a las 8:30 de la tarde.